Sí. Listo. Entonces, ponme cuidado. Lo que vamos a hacer es una entrevista a profundidad sobre la muerte y el duelo. Pero esta entrevista no va a ser dirigida a tus experiencias personales de alguna muerte de un familiar o algún cercano, sino va a ser más desde tu experiencia laboral. Entonces, pues como eres profesional de la salud, entonces pues nos sirves para la entrevista. Vamos a hacer preguntas, pues eso, relacionadas sobre la muerte, tanto de como tu opinión sobre la muerte y sobre el duelo, y también pues sobre como visiones desde tu labor. Entonces, lo que a ti te han enseñado, la forma en la que has aplicado como esos conocimientos en el momento de la muerte de alguna persona y demás. ¿Parece? Bueno. Entonces, bueno, la primera pregunta es, para usted, ¿qué es la muerte? Bueno. Toca que le duro. Para mí la muerte es como un estado, un paso de un estado a otro, en donde pues ya terminamos nuestra vida terrenal y pasamos a otra vida que pues por mi creer, mi creencia es la vida celestial, ¿sí? Ya al lado pues de la presencia de Dios. Es un estado más ¿de qué? De la persona. Ok. Cuando hablas de pasar de un estado al otro, ¿a qué te refieres? Pues pasar de la vida, ¿sí? Pues a la muerte. Eso es, Okay. eso es el estado de muerte y el estado de vida. Eso. Okay. A eso me refiero. Sí, hay que hacer la aclaración. Y según tu profesión, ¿qué es la muerte? O sea, dejando de lado la creencia religiosa, ¿qué es la muerte como tal según la profesión que tú tienes? La muerte es el cese de todos los signos vitales de la persona, ¿sí? El cese de todo en el organismo, de la frecuencia respiratoria, cardíaca, y también el cese del funcionamiento después del cerebro. Eso es la muerte en términos, digamos, médicos, así pues para que entiendan, ¿sí? Sí. Por ejemplo, bueno, hay muchas como controversias en cuanto a cómo debería ser la muerte de una persona cuando está, por ejemplo, en un hospital o tiene alguna enfermedad terminal. Entonces, hemos leído y hemos investigado que muchas veces esas controversias se dan es porque respecto a ese cese de los signos vitales, algunas personas, algunos médicos dicen que no importa si, por ejemplo, sigue funcionando, digamos que todavía está la función cerebral, pero si la función cardíaca ya no, pues ya no está, entonces ya se puede dictar que la persona está muerta. Y otras personas, otros médicos, dicen que no, que así el corazón, digamos que no está funcionando, pero la actividad cerebral todavía está, entonces no se puede decir que está muerto. Y debido a esa controversia, se han dado como los diálogos sobre la eutanasia y demás. Entonces, la pregunta va dirigida hacia cómo entiendes esa controversia de, por ejemplo, si está como la función cardíaca o la función cerebral. Pues para aclarar un poco, empecemos que si cesa la frecuencia cardíaca, ¿sí? También puede cesar la respiración. Entonces ahí hablamos de un paro cardiorrespiratorio. Entonces la persona entra en paro y a la vez también el cerebro también se queda detenido, ¿sí? Entonces ahí ya muere. Porque no podemos hablar de que no hay frecuencia cardíaca, no hay respiración, pero que todavía esté funcionando el cerebro, no. Eso no pasa nunca, ¿sí? Lo primero que para es el corazón. Si una persona está conectada, lo que hablamos artificialmente, ¿sí? La persona puede estar, listo, tiene el cese de su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria, pero los equipos, los aparatos, hacen que esa frecuencia respiratoria siga, pero no es la persona, sino es el aparato con el que está conectada. Y todo lo que son los medicamentos para el corazón pueden hacer que el corazón siga funcionando, ¿sí? Pero como la persona está conectada, digamos, en un hospital y eso, pero en casa, pues es imposible. El corazón deja de latir, deja de respirar la persona y ya el cerebro enseguida ya también muere, ¿sí? Eso es primero para aclarar.
¿sí? Y entonces la entonces, pregunta era que qué relación había. sí, no, sí, que cómo tú entiendes esa controversia que hay, o bueno, cómo la piensas, qué opinas de eso respecto a esas ayudas, porque bueno, lo que decíamos, hay personas y momentos en los que los médicos dicen como, bueno, si le vamos a dar esta ayuda artificial, o ellos dicen como, pues no, no se la demos. Y incluso eso es una ley que se llama la ley de muerte natural. Entonces, ¿cómo entiendes tú eso desde tu profesión y pues obviamente desde las creencias y de todo lo que tú eres? Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, o cómo percibes esas decisiones que pueden llegar a tomar los médicos frente a la vida de alguien más. Pues frente a la ciencia médica, pues nada, si el paciente se encuentra en un estado ya terminal, ¿sí? Que ya pues humanamente y científicamente ya no se puede hacer nada, pues la decisión obviamente no la va a tomar el médico. Esa del cese ya de esa vida no la toma el médico. Esa decisión la toma es el familiar, ¿sí? Uh-huh. Lo que pasa es que hace el médico lo que hace es explicarle al familiar las condiciones en que se encuentra el familiar y le dice, mire, él ya está muy mal, él ya de eso no va a salir, en cualquier momento él va a fallecer, pero no sabemos cuándo, ¿sí? Entonces el familiar dice, no, doctor, el día en que mi papá, mi mamá, mi familiar, le pase eso, no le haga nada, ¿sí? Déjenlo que se muera, no le haga nada, no le haga ninguna clase de reanimación. Eso ya es decisión del familiar y eso es un consentimiento informado y eso debe quedar por escrito en la historia clínica, ¿sí? Uh-huh. En el sistema, en caso tal de que sea la historia sistematizada. Eso la decisión la toma el familiar. Si el familiar dice que no, que le hagan hasta lo último, que es de todo, entonces obviamente el médico tiene que hacerlo, ¿sí? Uh-huh. El médico no toma la decisión, ya, dejémoslo aquí. Okay. Eso en cuanto a la parte médica. Uh-huh. Pero en cuanto a mi creencia, pues yo sí, pues es muy difícil porque la persona que ha estado en un ambiente de hospital, cómo ver a un paciente, cómo sufre, ¿sí? Sufre y sufre y sufre, y el familiar arraigado ahí a que no se muera, y le dice al médico, hágale de todo para que no se muera. No, eso es como también injusto, ¿sí? Ok. Entonces, sí. Porque uno dice, no, yo no quiero ver a mi papá en una cama tirado ahí como un vegetal, como dicen muchas personas, así en términos coloquiales, porque después de esas reanimaciones, cuando ya el paciente está en un estado crítico, el paciente puede sobrevivir, pero ¿cómo queda? Con secuelas, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso es lo que la gente no quiere, sí. Eso es lo que la gente no quiere y por eso dicen, no le hagan nada, déjenlo quieto, ¿sí? Uh-huh. Entonces es muy difícil, o sea, si yo estuviera en ese punto, yo diría, no le hagan nada, déjenlo quieto, ¿sí? Ok, sí. Digamos que es claro que cuando uno como familiar toma la decisión sobre alguna otra persona, que pues es el familiar o a veces incluso son los amigos, porque no está la familia, se complica un poco la situación porque entra mucho como ese debate moral, ¿no? Que uno está tomando la decisión sobre la vida de alguien más. Entonces, ¿cómo piensas eso? ¿Qué crees sobre ese debate moral? Si, pues digamos, tratando de darle un juicio de valor, si está bien o está mal, o si la persona debería desde antes de dar como ese dictamen, sí, decir como es que yo estoy muy mal, o en caso de que yo esté muy mal, no me hagan nada más, que sería esos documentos que salieron hace tiempo, los documentos de voluntad anticipada, que firman y dicen como no, si yo estoy muy mal, en un estado muy crítico, no me hagan reanimación, nada, me desconectan y esperamos a que yo muera. ¿Tú qué opinas de eso? Que la persona tome la decisión sobre sí misma de, digámoslo así, morir. Pues por eso es importante al interior de las familias que se dialoguen esos temas, ¿sí? Porque, y los familiares sepan cuál era el pensamiento de
de su familiar llega a un accidente. Uno dice, es bueno que se dialogue, ¿sí? Sí. Por lo menos si a mí me llega a pasar algo, yo no quisiera estar en una cama tirada, sufriendo yo, sufriendo los familiares, no sé qué, no. Si a mí me llega a pasar algo, si ya los médicos dicen, no, ya humanamente y por la ciencia ella va a quedar así, en cualquier momento va a empezar sus signos vitales a bajar. Cuando empiezan a bajar los signos vitales es cuando el médico entra a reanimar, a no dejar que esos signos queden en cero, sino que suban. Eso es lo que uno llama la reanimación. Sí. Entonces, en ese momento, si ya hay un consentimiento de que la persona dijo, no, yo no quiero que me hagan nada, entonces ya el médico se queda quieto y no entra a participar. Entonces es bueno que se hable del interior de las familias, ¿sí? Okay, que se hable de eso. Sí, digamos que yo entiendo esa posición desde el lugar en que, por ejemplo, alguna persona tiene un accidente así muy, muy fuerte y, digamos, todavía queda con signos vitales y se le pueden hacer reanimaciones y demás, y estamos hablando de eso, que la persona en ese momento, si lo ha dicho desde antes, pues no se le hace nada más. Pero en el caso en que no sea como una situación de un accidente tan traumático y la persona esté en un coma por, digamos que bastante tiempo, pueden ser meses, años, y digamos que sus signos vitales de alguna forma no están bajando, pero la persona no está consciente, porque ese es el estado de coma. Uh-huh. Entonces ahí es cuando entra este proceso de la eutanasia. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Porque sigue siendo lo mismo, la persona está tomando la decisión sobre sí misma de dejar de vivir. Entonces, ¿cómo se piensa eso y cómo lo relacionas con lo que hablábamos anteriormente, los documentos en donde dicen no me hagan reanimación y no me hagan nada más? Sí, bueno, esa es otra situación diferente, cuando la persona está en un estado crónico, no hablemos crítico, pero sí es crónico, uh-huh, está sí. En una casa que lleva 1 año o 2 años postrada en cama, ¿sí? Y ese es un estado crónico, sí. ¿Sí? Que ya los hospitales no se hacen cargo de esos pacientes, les dan salida y les ponen todo en las casas a los familiares para que el familiar se encargue de su paciente crónico. Pero entonces ahí en ese caso, pues no, yo sí no estoy de acuerdo porque yo llevo 2 años con mi mamá y mi papá en cama y está crónico, pero está estable. Sí. Sí. Uh-huh. Entonces yo lo voy a practicar eutanasia, le voy a inyectar para que se muera, no, porque para mí eso es que yo lo estoy matando. Uh-huh. Sí, entonces, sí. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sabe que la ciencia, eso ya está aprobado. Sí. Ya está aprobado. Acá en Colombia todavía en algunos países está en aprobado. Otros países, sí. Pero, o sea, así esté aprobado aquí en Colombia, uh-huh, yo no estoy de acuerdo con eso. Es como si digamos que aprueben el aborto. Entonces, como está aprobado, entonces voy a estar de acuerdo, ¿no? Ok, sí. ¿Sí? Uh-huh. Eso ya es diferente, ¿sí? O la muerte por inanición. La muerte por inanición es que está el paciente postrado en cama, pero entonces no le dan de comer. Uh-huh. Y finalmente muere sí. De hambre, ¿sí? Eso se llama por inanición. Uh-huh. Y también se practica en algunos países. Pero yo no estoy de acuerdo. Pero hay gente que, bueno, uno respeta las ideologías, los pensamientos de otras personas. Y pues hay ya cada uno que responda por sus hechos. Me surge como una duda, una pregunta, y era lo que trataba como de explicarte, y es que con la eutanasia, de alguna forma, pues, como tú le dijiste, se está matando a alguien, ¿sí? No se le siguen brindando lo que se supone que debe hacer un médico, que es preservar la vida, ¿sí? Obviamente eso ya es una decisión que puede ser la persona o puede ser la familia, la eutanasia. Pero cuando hablábamos sobre este documento de la voluntad anticipada o la ley de muerte natural, sigue siendo eso, sigue siendo que no se le presta o no se le sigue prestando ese beneficio o ese derecho a la vida de la persona. Entonces, ¿cómo tú ves esa, entre comillas, la diferencia, o si ves una diferencia entre eutanasia y que la persona decida eso, que no quiero que me reanimen? Porque pues la persona de alguna forma
podría seguir viviendo, entre comillas, si se le hiciera puede ser una posibilidad, ¿no? Si se reanima, puede ser una posibilidad que siga viviendo. Aquí está en coma, está vivo, en coma, y se le hace la eutanasia. ¿Cómo se entiende eso? Es que es lo de la eutanasia al consentimiento ese que acabas de mencionar, porque ese consentimiento, pienso yo, pues no lo he leído, no lo he leído, pero entiendo yo que es en el momento crítico del paciente, ¿sí? Pienso yo, no sé, no he leído su documento, pero pienso que puede ser en un momento sí, crítico, que tuvo un accidente traumático y se debate entre la vida y la muerte, ¿sí? Sí. Que no quiere que le hagan nada, ¿sí? Ese es el consentimiento, yo lo entiendo así. Y la eutanasia ya es el paciente que está postrado crónico mucho tiempo, por eso se inventaron eso de la eutanasia, porque así hay miles de personas así en ese estado. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué eso lo están ¿qué? Aceptando? Porque eso desangra el sistema de salud, ¿sí? Porque ese paciente que está postrado en cama, las entidades aseguradoras tienen que dar todo a ese paciente, ¿sí? Ese paciente es que pueden durar muchos años, ¿sí? Entonces eso también es algo pues también es parte económica, ¿no? Y política. Por eso están a favor de la eutanasia y que de pronto la puedan aprobar por eso, también pensando en el desangre económico de las EPS. Ok. Disculpa, pues como tal lo que es de la eutanasia es también por lo que se viene, lo que tú dices anteriormente, por la creencia que tú manejas, ¿no? En lo que digamos, se trasciende a una vida más espiritual y se deja pues la vida terrenal. En ese entonces lo que tú dices es como que la eutanasia se tomaría más que todo como una liberación de esa persona que aún no ha dejado esa vida terrenal, pues como por decirlo así, voluntariamente, sino como que se le está imponiendo algo. Brian, acércate un poquito más porque no se escucha bien. Ok, ahí voy. Mazo. Es que se escucha como un eco. Un eco, ¿qué hago? Ahí te escuchas mejor. Vuelve a repetir. Ok, ¿qué es lo que decía ella, digamos, de la eutanasia y todo esto? Es porque, digamos, es una opción que es más impuesta por la familia, pues lo que yo entiendo de lo que ella está diciendo, que es una opción más impuesta por la familia, y no sé si, digamos, tenga que ver algo como este tipo, pues en lo que se relacionan esos procesos médicos que estaban hablando ustedes anteriormente, que era pues lo de la muerte asistida y lo de la eutanasia, ¿se relacionaría algo como tal con la creencia personal que manifestabas al principio, pues, de la entrevista? No. Si se relaciona, digamos, lo que opinas de la eutanasia y la muerte asistida se relaciona con la creencia que tienes. Sí, claro. Sí, claro, porque, o sea, yo creo en Dios y el único que tiene el derecho a dar y quitar la vida, pues es Dios, ¿sí? Y yo pues no le practicaría la eutanasia pues a ningún familiar, ¿sí? No tomarías esa decisión. No tomaría esa decisión. Sobre la vida del que no tomaría la decisión, ¿sí? Ok, bueno. Ya digamos que yéndonos un poquito más hacia la parte de tu profesión, pues bueno, tú trabajaste mucho tiempo en un hospital, en varios hospitales, y tuviste que, me imagino, que ver como este tipo de muertes, ¿no? O este tipo de situaciones. Entonces, en algún momento tuviste, no mentiras, ¿qué? Eso se va a cortar, un segundo. No, ya, sí. Entonces, bueno, tú has estado y trabajaste mucho tiempo en un hospital en donde pues tuviste que estar como en estas situaciones. Entonces, digamos, cuáles eran las causas más frecuentes por las que
la gente podía morir pues estando tú trabajando ahí, ya sean niños, adultos, jóvenes. Las causas que llevan al paciente a estar en esa condición. Sí, las más frecuentes según tu experiencia. Uy, no, muchas. Accidentes, ¿sí? Accidentes de tránsito, o pacientes con cáncer, digamos con tumores ya muy avanzados, el cáncer, o ya personas ya de avanzada edad que tienen muchas complicaciones, otras tienen muchas enfermedades, entonces todas esas como que se unen y se complican, y entonces ya eso hace que, pues, que ya no se pueda hacer mucho por estos pacientes. ¿Sí? Cuando hablas de las personas que tienen cáncer, ¿eran en su mayoría adultos mayores o eran de diversas edades? De todas las edades, niños y adultos, de todas las edades. Y las causas de muerte pues bueno, las más frecuentes en adultos mayores, ¿cuáles eran? A la edad avanzada y diferentes comorbilidades, era eso. En los niños, el cáncer. En los niños el cáncer, y en las personas ya pues en el adulto, no tan llegando a la vejez, ya eran, digamos, accidentes de tránsito, y también el cáncer. Bueno, digamos que obviamente desde nuestra profesión, desde la psicología, debemos tener en cuenta claramente las enfermedades orgánicas, pues bueno, lo que hablábamos, el cáncer o algunas comorbilidades o incluso situaciones que ponen a las personas en un momento crítico de la salud. Pero también debemos tener en cuenta que la salud no es solamente orgánica, sino que la salud se ve muy influenciada por cómo se le da el trato a la persona en un hospital. Entonces, digamos, el atender a la persona, cómo es la calidad de esa atención, si hay algún equipo de salud mental que ayude a estas personas, por ejemplo, que tienen cáncer, a los niños, o incluso que ayuden a la familia. Entonces, la pregunta es si tú como profesional de la salud, crees que es necesario que se haga ese tipo de procedimientos con las personas, ese acompañamiento, para que puedan en algún momento como llegar a afrontar la muerte de mejor forma. Claro, eso se hace, eso se hace siempre, cuando un paciente está muy mal, está falleciendo, ¿qué se hace? Se llama al familiar y se le dice, su familiar está muy mal, por favor acérquese al hospital, ¿sí? Sí. Entonces le dan la oportunidad para que lo visite, para que lo vea, ¿sí? Para que se pueda despedir, para que le pueda hablar. Y si ya, cuando ya fallece, hay algo que se llama asistencia al duelo, ¿sí? Entonces está la psicóloga, está el trabajador social, que acompaña a la familia en esos momentos. Los llevan a una salita, les hablan, pues les dicen muchas cosas ahí, pues ellos son los expertos en eso, y siempre hay el duelo asistido, siempre lo hay. Entonces yo siempre lo he sabido. Digamos que fuera del duelo asistido también está como lo que hablabas de vale la redundancia, la asistencia antes de que la persona fallezca. Se le hace esa a la familia, pero también se hace esa asistencia o ese acompañamiento a la persona que está enferma o que ha tenido como esa situación crítica que la puede llevar a la muerte. Pues a la persona enferma que está, yo sí veía pero ya era más que todo de los familiares, no que el hospital o el médico tomara la decisión. Entonces ya el familiar, viendo a su otro familiar que está ya agonizando, entonces les llevaban el sacerdote, ¿sí? Okay. Y les llegaba, porque en todos los hospitales hay un sacerdote encargado, ¿sí? Entonces les llegaba el sacerdote y les hablaba,
incluso de otras religiones también, uno veía que llegaban alguien ahí, abría la Biblia, no sé qué, leía, y eso, sí, siempre, ¿sí? Y el paciente siempre está acompañado por psicología, digamos, si es un paciente que tiene un cáncer terminal, pero todavía está consciente, entonces siempre está acompañado por psicología, por trabajo social, y le hacen actividades, eh, les llevan libros para que lean, les llevan juegos, no importa que sean adultos, todo eso hacen con los pacientes, sí, claro que sí. Ok, entonces, partiendo de eso que nos estás diciendo, me surgen dos dudas dirigidas como a diferentes temas, entonces vamos a primero tocar uno y es respecto a, digamos que las diferencias culturales que puede haber cuando se afronta la muerte o cuando se está pensando que puede llegar a morir una persona. A diferencias culturales me refiero, por ejemplo, la forma en la que puede entender la muerte, digamos, una persona de Cali, pongamos un ejemplo, o una persona que vive en, no sé, en el llano. Entonces, pues obviamente el hospital es de acá de Bogotá, pero me imagino que llegaban personas de diferentes lugares del país o que incluso nacieron en otros lugares. ¿Tú identificabas o llegaste a identificar como alguna diferencia en la forma en cómo esas personas como que tomaban la muerte del paciente o la enfermedad de esa persona? No, No la no, identificaste. no vi ninguna diferencia. Todas, no, todas independientemente de la cultura de donde vengan, asignan la muerte igual, con llanto, tristeza, no, nunca vi ninguna diferencia, no, nada. Ok, y la otra duda era dirigida a la actitud que tiene la persona que está enferma sobre la muerte dependiendo de la edad. Entonces, se sabe que dependiendo de la edad y de la etapa del desarrollo en el que esté la persona que está enferma, entiende de forma diferente la muerte. Entonces, un niño la puede entender de forma completamente distinta a una persona que ya pues, ha vivido mucho tiempo. Entonces, también la pregunta es eso. ¿Identificaste alguna diferencia entre las edades o la forma en la que se comportaban estas personas según la etapa del desarrollo en el que se encontraban? Pues no, porque como yo estuve fue más que todo en unidad de cuidado intensivo, y la unidad de cuidado intensivo es el paciente crítico, Sí. ¿sí? Es el paciente crítico que no está, que está soportado por máquinas, por medicamentos, ¿sí? Entonces pues ellos no pueden hablar. No tienen ¿sí? conciencia. Sí, no son, en ese momento no están conscientes. Entonces nunca que haya dicho un paciente, ay, no, aquí esperando que Dios venga por mí, no, que es que ya me quiero morir, o no, no, nunca escuché, nunca escuché nada de eso. Ok, listo. Entonces, bueno, sí, sigamos con la parte cultural. Ya no la vamos a dirigir tanto hacia cómo la enfrentan las personas, sino ya lo que tú opinas, si nuestra cultura como tal, nuestro país, trata de negar o evade el tema de la muerte. Sí, ¿piensas que eso pasa? ¿Cómo pasa? ¿No pasa? ¿Que va del tema de la muerte? No. Sí. No, lo que pasa es que hay gente que le teme a la muerte, ¿sí? Pero entonces pues no sé por qué le temerán a la muerte. De pronto no se sienten preparados todavía para morir, o pensarán que es un paso doloroso, o tal vez es porque piensan en el sufrimiento de sus familiares que quedan, ¿sí? Que van a sufrir por la persona que se va, ¿sí? Pero no que el país se va a la muerte, no, eso es. Digamos que a lo que me refería o a lo que buscamos es que cuando hablamos de evadir, es cuando, por ejemplo, en vez de decir la persona se murió, uno tiende a decir es que, no sé, está con Dios, o está en el cielo, o se fue.
A eso me refiero, como que uno trata de esconder, entre comillas, esa muerte. A eso me refería. Entonces, cuando uno hace ese tipo de cosas, digamos que se hace más difícil el afrontamiento de la muerte. Por ejemplo, pasa con los niños. A veces se le muere el abuelito, entonces uno a los niños le dice como, no, es que ya está con Dios, o sí, está como arriba, y desde arriba te está cuidando, o él no se ha ido completamente. Entonces los niños malinterpretan eso, a eso me refiero. Ah, ya. Sí, son como términos como es un paso doloroso, ¿sí? Entonces pienso yo que se usa es como para disminuir un poco el dolor de la persona al que se le está contando, ¿sí? Por decir algo, los médicos cuando dan una noticia de crecimiento familiar, ay, no, es que su familiar se murió, ¿no? Ellos dicen, no, mire, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y definitivamente ya no aguanto más y no puedo, y no aguanto más, entonces ya no está con nosotros. ¿Sí? Porque los médicos también se tienen que preparar para una noticia de esta. Claro. No es que, ay, no, es que su familiar se murió. No. O si se murió y van a llamar al familiar, le dicen, por favor, se acerca al hospital porque su familiar está muy malito, ¿sí? No lo van a decir desde ya, es que se murió para que se venga la persona que sabe cómo y también le pasa algo por el camino. Entonces hay que saberlo manejar. Entonces yo creo que es como por eso. ¿Alguna vez tuviste que dar esa mala noticia, entre comillas? No, a mí como por mi profesión, no, a mí no me corresponde dar esa noticia, es al médico tratante. ¿Y cómo crees que uno, sí, no sé, como la mejor forma en la que uno puede dar una mala noticia, es decir, que decirle a alguien que se murió el familiar o el amigo, alguien cercano, ¿cómo crees que es la mejor forma de hacerlo? No sé, no, nunca me ha tocado dar una noticia de esas. Pues pienso yo que sentar a la persona y decirle, usted sabe que su familiar estaba muy malito, que en cualquier momento ya pues nos iba a abandonar, pues él ya llegó su momento y ya no está con ustedes. Pienso yo que son los mejores términos, ¿no? Pues no es evadir la muerte, sino es como la gente busca palabras formales para no pensando en el sufrimiento de la persona. ¿Sí? Es una noticia que se debe dar como una táctica, porque si no la otra persona no sabe qué vaya a hacer. Ok, y cuando uno le dan esa mala noticia, cuando le dicen que la persona falleció, pues usualmente las personas pasamos por un proceso de duelo, lo que hablábamos hace unas preguntas, hace unos minutos. Las personas tienen diferentes formas de afrontar la muerte de las personas. Algunas pueden ser, digamos que no es la mejor forma, y eso se cataloga como un duelo complicado. Pero entonces, ¿tú cómo crees que uno debería vivir bien ese duelo, como para que no, digamos que la afectación emocional no sea tan fuerte y no dure tanto tiempo? Porque ese caso de los duelos complicados es una persona que está en duelo 1 año, 2 años permanentemente. ¿Cómo crees que es la mejor forma de vivir un duelo? No, pues yo pienso que decir una forma de cómo vivir un duelo, no, eso es muy difícil, porque cada uno vive su duelo como de acuerdo a su personalidad, a su forma de ser. Yo no puedo decir, la mejor forma es esta. No, si tiene que llorar, que llore. Si tiene que vestirse de negro, pues que se vista de negro si para ella está bien así. Lo que sí yo pienso es que eso debe estar muy bien acompañado. ¿Sí? La persona que pasa por el duelo debe estar acompañada todo el tiempo, ya sea por los familiares o por profesionales que le estén brindando como para que no se quede todo el tiempo ahí sumergida en el duelo, ¿sí? Porque en algún momento tiene que salir del duelo. Entonces, es estar acompañada, pero la forma de cómo lo deberían de asumir, no, pues uno quisiera que sí, lloraron ese día y ya, pasó todo, pero no, sí. Eso es difícil, no, una forma no la hay.
es el acompañamiento más bien que hace que eso sea un poco más pasajero y menos doloroso, pienso yo. ¿Y tú crees que los profesionales de la salud claramente pasan por un tipo de duelo cuando se les muere algún paciente? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y tú has pasado por algún tipo de duelo? Sí, claro, porque yo vi morir muchos pacientes, niños, sobre todo es muy doloroso ver un niño morir. Más que todo es no es por el que ha muerto, sino por la mamá, ¿sí? Ujú. Por la mamá, claro, entonces uno le duele y ya uno llega al siguiente turno y puede que la cama todavía esté vacía o esté ya con otro paciente. Cuando son pacientes que duran ahí meses en la misma cama, entonces ya uno se acostumbra a verlos. Y ya llegué, que murieron y llega el siguiente día que ya no están, ay no, ya no está fulanito, no sé qué, ¿sí? Ya no está don Cosito. Entonces, claro, uno pasa también por un duelo, pues que no es, obviamente no es igual que el de la familia. Y además uno como profesional, pues digamos, entre comillas, que uno está acostumbrado, ¿sí? A ver morir a las personas, a los pacientes. Y digamos que cuando tú pasas por ese, o bueno, cuando pasabas por ese tipo de duelo, entre comillas, ¿qué acciones tomabas como para superarlo? Aunque obviamente lo que decíamos no es nada comparado a un duelo de verdad, porque no es alguien cercano, pero es alguien al que uno se acostumbró, por lo menos ver, cuidar, atender. ¿Cómo hacías para que esa pérdida no fuera como tan choqueante? Por lo menos yo era de las que si se moría un paciente, entonces llegaba el familiar, entonces ahí los dejaban seguir y lloraban ahí pues encima del paciente en la cama. Yo por lo menos era una de las que yo me salía, yo no me quedaba mirando, yo me salía, me iba por allá, me iba, y yo no presenciaba esa escena porque no me gustaba, ¿sí? Sí. Habían las auxiliares de enfermería, ellas, hay gente que sí le gusta mirar cómo lloraba, cómo qué hizo, qué le dijo, ¿sí? Cómo lo cogió. No, yo me iba, yo me retiraba, ¿sí? Porque nunca, no me gustaba ver. Eh, una vez pasó con una, que me quedé ahí, pero fue un niño, porque la mamá me cogió de la mano, ¿sí? Sí. Me cogió de la mano duro y no me soltaba. Y el niño pues acá, de los niños, la mamá está todo el tiempo ahí a ellos, todo el tiempo se les deja a los familiares, a los niños, ¿sí? En cambio los adultos tienen unas horas, Sí. pero los que son niños, todo el tiempo está la mamá o el papá, ¿sí? Si no está el papá o la mamá, algún familiar muy cercano autorizado. Entonces la señora esa noche me cogió muy duro de la mano y ella me cogía, ella lloraba y ella decía, ella fue una negación porque ella decía que no, que el niño no estaba muerto, ¿sí? Que necesitaba que alguien creyera con ella de que el niño que no estaba muerto. Sí. Ella me decía, necesito que crean conmigo que él va a vivir. Era un niño de cáncer que estaba sufriendo mucho, ¿sí? Fue ahí en ese momento que yo me quedé, pero más que todo sí, es por el familiar que queda sufriendo. Porque el que se muera, pues bueno, ya dejó de sufrir y nada. Pero nunca me quedaba, nunca me gustó quedarme en presencia de las escenas. Disculpa, no sé si me escuchan bien ahí. Sí, sí, te escuchamos. Ok, pero digamos, lo que tú dices me parece algo muy interesante y pues me gustaría hacer la pregunta de todas estas experiencias pues que has tenido cercanas a la muerte, tanto como tú dices, como niños, jóvenes, adultos, eh, y pues más como tú mencionabas que desde tu lado pues como tal maternal, te ha hecho como resignificar todo este pensamiento de la muerte que tal vez de pronto tenías en la niñez o en la adolescencia, de que pues la muerte es un proceso humano que a cualquier persona le puede llegar y no sé si tenías ese mismo pensamiento antes como en tu infancia y pues por medio de tu profesión has podido como solidificar más lo que viene siendo este concepto. Ya. Pues pero yo estaba pequeña y nunca pensé en eso, en la muerte. Nada, incluso pues yo sabía, pues claro, yo sabía que existía la muerte, incluso a mí me daba miedo pasar por el frente de una funeraria y yo veía los ataúdes y yo pensaba que ahí estaba la gente muerta, ¿sí? Sí.
pero yo, ay, que me voy a morir y que eso es doloroso para los familiares. No, nunca pensé en eso, nunca cuando estaba pequeña. Ya después, ya más grande, digamos, adolescente, no, yo nunca pensé en la muerte. Sí. Nada, no, ya cuando ya, pues ya me hice adulta, que ya estudié y eso, que vi de cercanía la muerte de otras personas, pues ahí sí ya uno se pone pues a reflexionar. Y más cuando uno tiene la experiencia en la familia de alguien que ha fallecido muy querido, muy cercano. Entonces ahí uno sí como que reflexiona y piensa en la muerte. Pero Sí. antes no lo pensaba. ¿Sí? Okay. Y ahora yo digo, no, pues lo que yo digo ahorita, no, pues yo no me quiero morir ya, porque sé que tengo mis hijos y que todavía me necesitan. ¿Sí? Sí. Pues yo siempre le pido a Dios que me dé vida y que ya me lleve cuando ya ellos ya Más estén grandes y tengan sus familias, y pues si está de Dios que la tengan, ¿sí? Pero así yo irme en estos momentos, no, yo por eso le pido a Dios que me dé vida. Ok, listo. Ya la última parte de la conversación es dirigida hacia la parte de la pandemia ahorita, del COVID. Entonces, la primera es sobre si tú crees que la atención que se le da a estos pacientes terminales, pues ahorita ya no, pues obviamente por el COVID no deja de existir el cáncer, pero pues digamos que ahorita lo que más le está pasando a las personas es el COVID. Entonces, ¿crees que la atención que se le daba antes a una persona debería cambiar ahorita con el tiempo de la pandemia, con esto del COVID? Que debe cambiar la atención en cuanto a qué, la atención de pacientes terminales con COVID. Si debería cambiar la forma en la que normalmente se hacía. pues claro que cambia la atención porque todo tiene que estar en el marco de la bioseguridad, ¿sí? En el marco de la pandemia. Ahora, si antes atendía solamente con una bata, pues ahora tiene que atenderse con todas las medidas de precaución, de bioseguridad, guantes, tapabocas, todo. ¿A eso te refieres? Sí, a ¿Sí? toda la forma de atender a alguien. Claro, sí. Independientemente de que tenga cáncer o no, la atención a un paciente con sospecha de COVID es la misma, ¿sí? Con todos los elementos de protección. ¿Y cómo crees que debería resignificarse la atención, pero ya no tanto a la parte de la bioseguridad ni del procedimiento de, bueno, primero se toma el signo vital, o bueno, no sé cómo se haga eso, pero no tanto como el procedimiento que ya está estipulado, sino más hacia la parte, digámoslo así, humana, como el acercamiento que hace a la persona, lo que hablábamos antes, esta atención de cuando las personas se mueren o cuando ya, pues uno no le dice a la persona, bueno, sí, uno le dice a la persona se va a morir, pues le quedan tantos días o bueno, eso. ¿Cómo debería resignificarse eso? Porque pues obviamente uno ya ahora tiene que mantener la distancia y no puede acercarse tanto a alguien. ¿Cómo debería hacerse eso para que igual las personas no se sientan mal? No, nada. Incluso ahora con todo eso de la pandemia, el contacto con el paciente es mínimo. Es mínimo, mínimo, mínimo. Se atiende y solamente se ingresa a la habitación a lo necesario. Entonces, pues sí, el paciente sí está, los que han muerto, pues desafortunadamente, pues han muerto solos. Sí, han muerto solos porque pues se les hace lo que tienen que hacerse, ¿no? Independientemente del COVID, se les hace su reanimación, todo, ¿sí? Pero pienso que ya no es tan, para un tiempo de reanimación, lo que manda la ley es de 15 a 20 minutos, ¿sí? O sea, yo no puedo durar más de 15 minutos reanimando un paciente. Sí. ¿Sí? Y con el COVID yo creo que si llegan a los 15 es mucho reanimando, ¿sí? Cuando es un niño, hay médicos que duran hasta 1 hora reanimando a un niño, porque no quieren que ese niño se muera, Sí. ¿sí? A un paciente ya viejito y eso ya con
le hacen reanimación de 5 minutos y si no salió ya lo dejan quieto, ¿sí? Pero ahora con el COVID, pues sí lo reaniman, claro que sí, ¿sí? Pero de pronto pienso yo, o sea, no he estado ahí porque yo ya no estoy en la parte asistencial, no lo puedo decir cómo están haciendo ahora, pero me imagino que sí lo están reanimando, pero no sé, como dice uno, cuando se hace, que se encarnizan ahí con el paciente reanimándolo. No, eso que con el COVID no. Y ya la última es sobre la virtualidad. Hay un documento que sacó el Ministerio de Salud sobre cómo se debe atender ahorita a los pacientes de COVID y a las familias. Porque, pues bueno, ya desde que a la persona lo interna, pues ya el familiar no lo puede volver a ver. Uno, pues por la salud del paciente y dos, por la salud de la familia. No pueden como arriesgarlos a que ellos también se contagien. Entonces, ¿cómo crees que, o bueno, si crees que esa virtualidad sí, la virtualidad de ahorita es un obstáculo para que las personas como que se desensibilicen al momento de perder a alguien? No. No, porque si yo quiero mucho a mi familiar y fallece, la virtualidad no tiene nada que ver ahí, ¿sí? No quiere decir que como todo es virtual, entonces ya no estoy, ya me volví insensible a la muerte de mi familiar, ¿no? Sí. No, es eso. Sí. Y respecto a lo que hablábamos otra vez, sobre la atención que da un psicólogo o el equipo del hospital en eso, en la virtualidad, obstaculiza como esa forma de darle una atención, bueno, ¿crees que obstaculiza esa forma de darle la atención a una familia que perdió a alguien? O sea, digamos, si se dificulta más. Pues sí se dificulta un poco porque si, digamos, el paciente no muere por COVID, ¿sí? Igual que si el paciente es hospitalizado, sea por lo que sea, las visitas están restringidas, ¿sí? Sí. El familiar no puede ir. Y si fallece, esa persona, así no sea por COVID, pues también es restringida. Antes, en épocas de no pandemia, pues todo el mundo podía irse para el hospital a ver al familiar muerto, fallecido, ¿sí? Pero hoy en día no, ¿sí? Ya no se puede, así no sea por COVID, ¿sí? Solamente va una o dos personas, ¿sí? Sí. Pero entonces eso es restringido, pero eso no quiere decir que pierda el familiar sea insensible o ya no sienta el mismo dolor por su familiar fallecido. Obstaculizar, digamos, son barreras que hay para ir a verlo, para ir a estar con él, ¿sí? Pero no, en cuanto a la sensibilidad, no, dice yo que no hay por qué afectar. Vale, ya acabamos. Gracias por tus opiniones. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Voy a dejar de grabar esto. No sé, bueno.